Bueno, Mariajo, trabajas en el FSG, Fundación Secretariado Gitano, implantación a nivel autonómica, implantación a nivel estatal. Lleváis muchos años trabajando en torno a lo que tiene que ver con las rentas mínimas. De pronto llega la pandemia, llega el ingreso mínimo vital, una reclamación histórica por parte del tercer sector, el tener una renta que fuese de carácter estatal en lugar de la diversidad de rentas que todavía existen, ¿no?, en los diferentes territorios. Sin embargo, también es cierto que fue un proceso rápido y en algunos elementos precipitado, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría preguntarte si el ingreso mínimo vital está llegando a todo el mundo que debería llegar, y anticipando que previsiblemente me vayas a decir que no, ¿quién se está quedando fuera? ¿Por qué motivos? A ver, efectivamente el ingreso mínimo vital fue una reclamación histórica, ¿no? Y llegó como llegó y se quedó, como sabemos todos y todas, fuera mucha gente. Y por empezar a señalar algo muy básico, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con parte de los requisitos y en relación a la comunidad gitana, que es, digamos, el colectivo que conozco, tiene que ver con el tema de las unidades de convivencia. Y sumado a ello, que es algo que yo creo que ello ya es extensible a las personas que tienen que pasar la situación de solicitar una renta mínima, es el problema de la tramitación. Es un recurso engorroso, complejo, con un lenguaje incomprensible para la mayor parte de la gente. Y yo creo así, ¿no?, de primera mano, sin haber entrado en mucha más profundidad, creo que tiene que ver un poco con eso. De hecho, estaba ahora mismo recordando ese estudio que también se está haciendo por parte de la PNLUS, ¿no?, Take Up, que yo creo que sale también mucho todo eso, ¿no?, y hace que a veces incluso las personas que pueden acceder a las rentas son aquellas que están a veces más cerca de las entidades, ¿no?, que otra gente que puede estar fuera. Entonces eso a veces incluso también ocurre en relación a la comunidad gitana. Quizá las familias o las personas que pueden estar más cerca de lo que somos las entidades del tercer sector puede ser la gente que más facilidades pudo tener y tiene todavía para, no solo para solicitar, sino para mantener el recurso. Sin ánimo de que seas muy técnica, ¿no?, porque esto es muy complejo, pero has mencionado que una de las problemáticas tiene que ver con las unidades de convivencia. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistía o en qué consiste esta situación? Sí, básicamente es que cuando existía existe el salario social, es decir, en un mismo domicilio podían convivir dos unidades familiares. Por ejemplo, un ejemplo, un padre, una madre y otros hijos, en el cual a lo mejor el hijo mayor ya había formado familia propia y tenía a su vez un hijo. Y en el salario social era posible que figurara un mismo domicilio para dos unidades familiares, de tal manera que tanto unos como otros cobraban su propio salario. Esto con el ingreso mínimo vital ya no es posible. Y a lo mejor ya a nivel económico, que sí hay diferencias obviamente, pero igual no es ni tan sustancial, pero sí es cierto que cada uno, digamos, que gestionaba sus ingresos de manera independiente. Claro, ¿qué ocurre? Que si hay una dificultad absolutamente añadida y expresa que tiene la comunidad gitana, es que es la falta de acceso a la vivienda. Y esto acaba afectando, digamos, el resto de su vida, tanto para el acceso a los recursos como para la estabilidad a nivel socioeducativo. Entonces, cuando empiezan a recibir comunicaciones, recuerdo muy bien, por parte del Salario Social, donde les decía: tiene usted que solicitar ingreso mínimo vital, por nuestra parte teníamos que explicar que esto iba a generar que todos las personas que vivían en un mismo domicilio, salvo los casos muy particulares, como bien sabemos, de situaciones de violencia de género y demás, iban a cobrar una prestación para todos. Y esa parte fue muy difícil, porque incluso ellos decían si no podían elegir, ¿no? Sí, yo recuerdo esa época que fue especialmente complicada, porque no entienden y porque vuelve a ocurrir que muchas veces toda la documentación que hay en relación a las rentas a veces es un lenguaje absolutamente incomprensible. No sé si ya lo mencioné en la pregunta anterior, pero
quiero pensar que no es intencionalmente incomprensible, hay una jerga, son todo frases en relativo que hace que, yo creo que en determinados recursos es inadmisible, ¿no?, que la propia administración se dirija a los ciudadanos con ese tipo de lenguaje y que muchas veces les haga depender de terceras personas, donde a veces tienen que exponer su vida para poder responder a la administración o para poder acceder a un recurso. A mí esa es una historia, como digo, que me tiene muy cabreada. Ese es un asunto que siempre que puedo le voy dando la vuelta. Constantemente hace que, bueno, que sí, que la gente tenga que exponer su vida siempre a terceras personas porque no puede entender. Y creo que es posible hacerlo. Hay como varias cosas en torno a las complejidades de la propia gestión del ingreso mínimo vital que nos has compartido, ¿no? Una tiene que ver con el lenguaje técnico-administrativo que tienen estas prestaciones, otra tiene que ver con el hecho de que la gente en Asturias que percibía el salario social sí o sí tiene que ser solicitante del ingreso mínimo vital, independientemente de que luego se lo concedan o no y cómo se resuelva su situación. También de temas tecnológicos, ¿no? Es una prestación con una carga administrativa fundamentalmente basada en sedes electrónicas y demás. Desde el Fundación Secretariado Gitano, ¿qué estáis haciendo con las personas que son susceptibles de acceder al ingreso mínimo vital? Mira, solo por poner un dato, entre junio y septiembre del 2020, cuando se aprueba el ingreso mínimo vital, desde la Fundación Secretariado Gitano, yo creo que, por ser exactos, creo que fueron 8.024 solicitudes se tramitaron, ¿no?, desde los diferentes dispositivos. Para ello lo que se hizo básicamente fue poner a disposición, digamos, personal, es decir, compañeros, compañeras, a todo tipo de medios técnicos, ordenadores, cualquier cosa que fuera. ¿Por qué? Porque era imposible, porque inicialmente estaba la situación de que la administración no era accesible físicamente, después llegó el colapso. Pero lo que ocurre en relación a la población gitana es que no solamente hay brecha digital, y nos estamos refiriendo a que la gente no dispone de ordenadores, que luego hay que tener las competencias para poder manejarte, sino que además hay una brecha educativa, que es de lo que hablamos, de tal manera que es imposible, otra vez. O sea, vuelvo a remitirme a lo que antes me refería. ¿Qué hacemos? Pues a fecha de hoy seguimos haciendo solicitudes, pero básicamente lo que hacemos son todo lo que tiene que ver con mantenimiento de rentas. El mantenimiento del ingreso mínimo vital pasa básicamente pues cuando llega la época, bueno, primero llegan las comunicaciones, que hay que explicar a la gente lo que le están pidiendo, por ejemplo. Esto es, a lo largo de todo el año, ocurre por ejemplo como en el mes de noviembre, las familias reciben de repente o no cobran una nómina o la nómina es variable y de repente no saben si eso va a ser la cantidad de dinero que les va a llegar para el resto de que viene o qué pasó ahí. Pues esta información tenemos que acabar tomando contacto con la Seguridad Social y es saber que en el mes de noviembre normalmente se hacen ajustes. Es decir, si a lo largo de los meses anteriores una persona recibió una ayuda finalista que al final computa, pues entonces antes de que termine el año te hacen el ajuste pertinente, pero no te mandan una carta. Con lo cual lo primero es cuando van a ver lo que cobraron ese mes. Entonces, ¿qué pasa? Bien, es todo el tema de lo que es la información y sobre todo ese enlace un poco con la seguridad social. Bueno, yo tengo que decir que en relación a Asturias, por el momento, siempre que llamo, siempre me responden y siempre me aclaran las cosas, pero necesitas estar de enlace con las familias, ¿vale? Necesitas ser un poco esa figura, digamos, casi de facilitador, de traductor, ¿no? Porque si no, yo creo que es un recurso que se podría perder. Por ejemplo, cuando llega la época de que ahora están obligados a tener que hacer una declaración del IRPF. Bueno, la mayor parte de las familias con las que estos 2 últimos años no habían hecho en su vida una declaración de la renta. ¿Y eso qué implica? Pues que tienen que saber qué es el número del catastro, necesitan saber que si no estás casado civilmente tienen que ser declaraciones de la renta independientes. Todo es básicamente el trabajo que hacemos, que sigue siendo mayoritario, porque
a pesar de que el servicio de atención básica, digamos que es un servicio un poco generalista, ¿no? Que estamos básicamente para intentar, bueno, dar respuesta a diferentes demandas que pasan desde cuestiones legales, cuestiones de salud, es decir, cómo tramito una beca, cualquier cosa. Ahora realmente lo que es el mantenimiento de la renta mínima y concretamente del ingreso mínimo vital lleva la mayor parte. Cuando pensamos en la gestión del ingreso mínimo vital, habitualmente se habla de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? De la complejidad que entraña. Pero si pensamos en un término más general sobre lo que es el ingreso mínimo vital y a la vez, en tu caso, ¿no? También pensando en cómo afecta a la población gitana en Asturias, ¿cuáles serían los pros que tiene esta política pública? ¿Cuáles serían los contras? ¿Cuál sería la valoración que cabría hacer sobre el ingreso mínimo vital como en realidad una política social de primer orden, ¿no? en nuestro contexto actualmente? A ver, yo creo que lo que permitió el ingreso mínimo vital, yo creo que fue que dejara de haber agravios comparativos. Sinceramente lo digo, muchas veces yo recuerdo, pues bueno, la población gitana se mueve, va, viene, sigue, y muchas veces comentaban, bueno, pues lo que estaba ocurriendo en Murcia o lo que podía ocurrir en Andalucía, y de alguna manera bien sabemos que, a pesar de que las cuantías del salario social básico en Asturias no eran las del País Vasco, las de Navarra, pero al menos estaba ahí, era una garantía que mientras no cambiaba tu situación se mantenía. Pero lo que ocurría básicamente es que yo creo, que los decíamos a menudo, que había un agravio comparativo. Yo creo que esto permitió, hasta cierto punto, unificar un poco, ¿no? Quienes tenemos el recuerdo del impacto de la crisis del 2008 y lo que implicó para las familias, y concretamente para las familias gitanas, a ver, yo creo que efectivamente garantizó un mínimo de ingresos, un mínimo por lo menos para cubrir ciertas necesidades básicas. Hay que darse cuenta que la comunidad gitana, muchas de ellas, lo de ir al mercadillo y estar vinculado a la venta ambulante, estuvo ahí, y fueron muchísimos meses donde esos ingresos, declarados o no, no fue posible hacerlo, fue imposible. Entonces, yo creo que eso al menos facilitó contar con unos ingresos mínimos que no te dejaran, y sobre todo, y estoy pensando en la infancia básicamente, ¿no? En una situación de absolutamente, es que no digo precariedad, o sea, digo de riesgo, porque yo creo que era lo que hubiera implicado. ¿Dónde están las dificultades? A ver, yo creo que primero hay que, en relación al ingreso mínimo vital, dada la premura con la que se tuvo que aprobar, dado que de alguna manera todavía es muy joven, porque llevamos 2 años, hay muchísimas cosas que solventar, ¿no? Muchísimas. La gestión es indudable, no pueden seguir figurando con que te van a responder a un ingreso mínimo vital de aprobación en 6 meses, porque si no, por silencio administrativo, es que si no te contestan, no te lo conceden, y cuando se van acercando los 6 meses y tratas de saber de qué va lo tuyo, te dicen, no, es que no te lo miramos. Es decir, hay muchas cosas que afinar. Yo creo que la administración, lo mismo que es muy rigurosa respecto a las obligaciones de los ciudadanos, para con ellos debería ser un poco igual. Y luego yo creo que hay que sacar adelante un reglamento. Hay que sacar adelante un reglamento porque, volviendo otra vez a la fundación, nosotros, una de las cosas que hicimos desde el primer momento fue crear un canal interno donde nos íbamos pasando información de, oye, ¿cómo se gestiona esto? Oye, ¿sabes si ahora mismo hay que volver a solicitarlo, si hay un cambio en la unidad de convivencia y demás? Lo que nos damos cuenta es que a veces desde las CAIs, desde las delegaciones, desde las direcciones provinciales, dan información muy distinta. Y eso es muy complicado, porque, quiero decir, ya hubo modificaciones en las fórmulas de la tramitación, en los canales, la propia página web de la Seguridad Social fue cambiando la manera. Yo creo que hay que clarificar muy bien estas medidas nuevas de incentivo al empleo, que de hecho el problema que tienen ahí es que, haciendo cálculos, el incentivo al empleo acaba cuantificándose 2 años posterior, es decir, si tú ahora trabajas este año es algo que constantemente, pero si empiezo a trabajar me va a contar, pues bueno, hay medidas de incentivación al empleo que va a ir por porcentajes, pero ¿qué ocurre?
que yo creo que tiene que ser todo mucho más ágil, porque si tú trabajas este año y lo vas a declarar en tu, en tu declaración de la renta del año que viene y hasta el siguiente no te van a actualizar la cuantía en función tal, es decir, es que esa medida es muy disuasoria. Bueno, yo creo que hay que afinar muchas cosas, ¿no?, sobre todo esto. Y yo creo que básicamente es eso, hay que depurar bien, hay que hacer un reglamento que sea comprensible, no solamente para los técnicos de la seguridad social, sino quizá para la gente que de alguna manera ayudamos en las tramitaciones y en el mantenimiento, y sobre todo para los propios perceptores. Tienen todo el derecho a entender qué es lo que se les está pidiendo y cuáles son sus obligaciones. Hay una cuestión, ya por finalizar, con las rentas mínimas, el ingreso mínimo vital como una de ellas, que tiene que ver con el estigma social que existe frente a este tipo de prestaciones, discursos que no hace falta reproducir, que ya conocemos. Y creo que a veces, desde los espacios profesionales o académicos, estamos tan cerca de la prestación que no somos capaces de explicarle a alguien de a pie, a un vecino o vecina, cómo le cambia la vida a una persona el disponer de unos ingresos como los que provee una prestación de este tipo. ¿Qué nos podrías decir? Yo tengo que remitirme a la comunidad gitana, que es la que conozco, ¿no? La comunidad gitana que está en el estigma y está en el estereotipo también de ser los que están cronificados en las pagas, como se dice, y en las prestaciones a las que todo les llega. Lo que hay que decir es que la gente llega ahí no por decisión propia, no porque no quiere activarse, no quiere integrarse, todas esas palabras que están cargadas de ideología y de un montón de cosas, sino porque viene de donde viene y porque a fecha de hoy sigue siendo la etnia con mayor nivel de discriminación que hay, que siguen teniendo dificultades para acceder a una vivienda, siguen teniendo dificultades para acceder a un puesto de trabajo, porque además también incluso en la escuela, cuando un alumno gitano tiene un comportamiento llamado disruptivo, ya se da por hecho que no hay expectativas educativas. Es decir, la gente llega ahí porque viene de donde viene. Vienes de donde viene no solo por ser una comunidad históricamente discriminada, sino porque además, y a tiempo actual, siguen sufriendo en carne propia determinadas cosas. Yo creo que por ser ciudadanos de un país como este, por estar en un país que abogamos por el estado del bienestar, tienen el derecho, básicamente, de cobrar una prestación que les cubra a ellos y a ellas, y sobre todo a los menores, unos mínimos para cubrir sus necesidades más básicas. Pues muchísimas gracias, Mariajo. A vosotros.